Buenas tardes y bienvenidos a este acto que yo creo que es el último que vamos a tener. Cuando me lo propuso Bernardo, que para mí es un placer que vuelvas, porque estuviste al principio de cuando yo me incorporé como coordinadora. El primer día. El primer día prácticamente. Y tenerte aquí año y medio después, pues da gusto que quieras volver a casa. Me propuso un tipo de charla, porque el libro ya lo había presentado en Valdepeñas. Digo, ¿tú sabrás cómo lo hacemos esto? Y me dice, ¿para los clubes de lectura? Digo, sí, que sea una actividad extraordinaria, pero también me gustó, pensé que sería también muy conveniente abrirlo al público en general, para que él nos cuente lo que la mente esconde. Entre los dos nos tenéis que explicar un poco tu libro, qué se trata, qué nos quieres contar en él, y bueno, nos acompaña presentándolo Pedro Román Orozco. Así que yo os dejo a vosotros, que sois los que sabéis del tema. Buenas tardes. En principio, yo había escrito un guión para hablar de Bernardo, pero creo que estamos casi en familia y entonces me da no sé qué, pero voy a hablar de él y algo de su libro. Nos reunimos precisamente para hablar de nuestro amigo Bernardo, porque Acérquese al micrófono. ¿Está la luz encendida? ¿cómo? Ahora. Vale. Nos reunimos esta tarde para hablar del libro que ha publicado nuestro amigo Bernardo Fernández Pacheco Villegas, con el título Lo que la mente esconde. Todos conocemos a Bernardo, pero quiero resaltar algunos aspectos de él. Estudió magisterio y se licenció en filosofía y en psicología, y ha desarrollado su vida laboral en diferentes campos de la enseñanza pública. Ejerció del magisterio en las escuelas de San Blas, de la que fue profesor y director, y formó parte de los equipos de orientación escolar y fue tutor y profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en las carreras de Pedagogía y Educación Vial. En el ámbito privado ha sido y es psicólogo clínico y formador de orientadores. Siempre se ha entregado en cuerpo y alma en cualquier proyecto que haya participado. Y en su juventud participó en Lazarillo, fue presidente de la Asociación de Vecinos Gran Teatro, colaboró con la revista Siembra en la segunda etapa que se inició cuando se marcharon los capuchinos de Manzanares y ha intervenido en un montón de foros y debates en temas diversos, destacando los relacionados con la psicología del aprendizaje y los métodos de modificación de conducta. Su pasión, la bicicleta. Proyecta etapas de alta dificultad por distintos lugares de la geografía española y extranjera, con sus amigos ciclistas. Aquí tenemos uno, buscando superar alturas míticas. Y para ello todo el año practica en la zona haciendo etapas que superan los 100 kilómetros. Fue impulsor del Camino de Santiago, que tenía proyectado hacer desde su época de estudiante. Aún no se había masificado el camino como está actualmente. Él fue quien me invitó a participar en ese contexto, a hacer el Camino de Santiago. Pero no solo lo hicimos una vez, lo hicimos 3 veces. Fueron 2 de ellas andando desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, una ciudad en los Pirineos franceses, y otra desde el monumento que hay de Santiago en París, en el centro de París, pero esta vez lo hicimos en bicicleta. Después de los 2 primeros viajes y patrocinado por Caja Madrid, a través de su departamento de la obra cultural, publica un libro-ensayo, El Camino de Santiago, peregrinos, lugares y creencias, que nos dedica a Johan, que en paz descanse, y a mí. El acercamiento a las tradiciones familiares y costumbres locales le llevan a publicar
su segundo libro, Retratos de familia, dirigido especialmente a sus hijos, a sus sobrinos, a la familia, ofreciéndoles una información ordenada sobre anteriores generaciones. Hay un momento en la educación primaria que se suprimen las clases de educación especial en los centros y se intenta integrar a todos los alumnos con necesidades especiales en las aulas generales. Discurre los años de los 80 y el Ministerio pone en marcha unos equipos profesionales de psicólogos especialistas en orientación y aprendizaje para asesorar a profesores y padres en esta integración. Bernardo forma parte de estos primeros equipos, destacando su buen hacer y su disposición para la total integración de estos alumnos con necesidades educativas y trastornos del desarrollo. Su experiencia profesional, el estudio constante de estos temas, le han llevado a proyectar en un libro la evolución de la psicología y las tendencias y razones de la conducta humana. El libro, dice Bernardo, lo que la mente esconde pretende desmistificar ciertos conceptos que se refieren a la conducta humana, siendo consciente Bernardo que generará polémica, ya que pone en duda el valor de todos los tópicos mentales que hasta ahora están en boga, basados en elucubraciones y creencias que son los mentalistas. Bernardo salía con los conductistas, que defienden que el comportamiento humano depende de nuestra experiencia. El libro va dirigido especialmente a educadores, padres, maestros, profesores y a los que están interesados en comprender las claves que explican la conducta humana. El autor nos dice que la mente es uno de los grandes mitos de nuestro tiempo. No tiene una localización precisa con el conjunto del sistema nervioso. No puede ser estudiada per se y a pesar de esa circunstancia se la cita y se le atribuyen propiedades y funciones como si de un órgano perfectamente reconocible se tratara. Bernardo destaca que lo maravilloso del ser humano no es su mente, sino la capacidad de aprender y la facilidad que tenemos para adaptarnos a las circunstancias. Al escribir el libro, su redacción ha huido intencionadamente del rigor del lenguaje técnico, utilizando un lenguaje convencional. Aunque Bernardo pueda ampliar el contenido del libro, me atrevo a hacer una pequeña exposición de él. Consta de una introducción en la cual nos predispone a ser receptores de lo que se defiende y nos pide paciencia porque más que encontrar soluciones surgirán dudas y preguntas. El libro, que está dividido en 14 capítulos, podemos dividirlo en dos partes. Los primeros 6 capítulos nos introducen en la psicología conductual frente a los mentalistas. Nos habla de las teorías y creencias para explicar las manifestaciones humanas, de la conducta humana y los distintos modelos de explicarlas y la realidad del medio. El descubrimiento de la diversidad humana, aunque algunas veces se intenta homogeneizar partes de la población y clasificarlas en grandes grupos sociales. Nos dice que cuáles son los elementos que permiten explicar, predecir e incluso llegar a controlar el comportamiento. Y justifica la función en que las variables externas y el constante proceso de adaptación de la especie y de los individuos. Y que los factores externos condicionan totalmente la conducta humana. Por último, en estos primeros capítulos se explica cómo la psicología conductual es una gran desconocida, pero es una psicología razonable y práctica. Lo que podíamos definir como segunda parte está a partir del capítulo 7, donde analiza situaciones y actitudes ante temas de actualidad, siendo tema estrella la educación vial. Insiste cómo la psicología ha podido influir en la presencia de la neurociencia, niños con dislexia y los inconvenientes que hay de etiquetar esta dislexia.
el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esos niños que se les denomina TDAH, que parece que están muy inquietos, y aquellos que parece que no quieren saber nada. Analiza también el diván del terapeuta, bases de la psicoterapia conductual y el aprendizaje de la conducta adaptativa. Los secretos de los deportistas, su mentalidad, ánimo, entrenamiento mental. De política, analiza el ideal democrático, la comunicación, etc. Y para finalizar, hace un estudio del progreso en el humanismo, los diferentes enfoques y una visión científica del comportamiento sobre origen y destino del hombre. Estos temas, que he clasificado como segunda parte, están bien estructurados y justifican su evolución. Una vez leído, merece la pena releer y constatar estos hechos con nuestra experiencia. Yo puedo asegurar que cuando me informó que al fin había encontrado editor y que lo presentaría en la UNED de Valdepeñas en el Salón de Actos, con la presencia del director de Valdepeñas y la directora de Alcázar de San Juan, para darle categoría de ser serio y ajustado a la norma, sabía que no iba a defraudar. No pude asistir porque estaba fuera de la zona, pero al recibir el libro lo cogí con gran entusiasmo. Quería leerlo rápido para darle mi opinión, pero me di cuenta que para entenderlo, asimilarlo y crear opinión, comparar los supuestos con el ejercicio de mi profesión y mi experiencia, decidí hacer una lectura reposada, sin prisa pero sin pausa, y no he quedado defraudado. Por eso me atrevo a aconsejar a todos aquellos que sientan inquietud por entender hacia dónde se dirige la corriente psicológica conductista que justifica nuestro comportamiento, hagan lo que yo, lean lo que la mente esconde. Bueno, Bernardo, ahora te toca a ti, y a mí se me ocurrían unas preguntas que hacerte para empezar este diálogo. ¿Qué te ha motivado para escribir este libro? Y lo sucedido en España con respecto a la educación vial, que ocupa un lugar preferente en la segunda parte del libro, ¿qué pretendes resaltar con ello? Muy bien, pues vamos a ello. Buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí, me alegro de venir con este libro a la biblioteca, a mi pueblo, que al fin y al cabo pues, es el pueblo de uno y es donde se siente pues, más identificado, más a gusto. Y no sabía exactamente qué hacer después de la presentación de Valdepeñas, pero fue Candy quien me convenció para que pudiéramos tener un acto de presentación, porque él pensaba que estas cosas pues, tenían que quedar de alguna forma registradas en los anales del pueblo. Así que, ante palabras como esas, les dije, pues, me pliego y allá que vamos. Muchas gracias, Pedro, por tu no amable, sino cariñosísima presentación, que, bueno, pues, rezuma afecto de la primera a la última palabra. Seguramente no sabía Pedro que le tocaba estar en un acto como este conmigo una vez más. Hemos vivido un montón de experiencias, pero últimamente hacía tiempo que no participábamos de una actividad los dos juntos. Las cosas se han desarrollado de tal manera que aquí estamos y no será la última. Confiemos en que sea la penúltima. Muchas gracias a las autoridades locales que os habéis dignado a aparecer por aquí, a escucharme y a ver lo que escribe un paisano vuestro. Os agradezco muchísimo vuestra asistencia. Muchas gracias a los asistentes en general, especialmente a los que participáis de los 2 clubes de lectura que me dice Leticia que tenéis organizados. Gracias y felicidades, porque participar de un club de lectura en estos tiempos y hacerlo con el compromiso que requiere, pues tiene su mérito. Una de las características que afecta a nuestra sociedad es que se está perdiendo la capacidad lectora. Se está perdiendo. Eso de enfrentarse a un libro
por ejemplo, un libro como este, que es un ensayo de 300 páginas, o enfrentarse a un artículo de fondo de un periódico, está siendo cada vez más difícil y son menos las personas que son capaces de hacerlo. Estamos en una cultura que es eminentemente visual, de pantalla, y lo que no entra por la pantalla parece ser que no tiene lugar. Y ahí está incluida toda la literatura, la riqueza literaria que tenemos en castellano está incluida en todo eso, y es una pena ver cómo no se lee literatura. Y lo que se lee, pues posiblemente es algo más sencillo, más fácil, y preferentemente, como os decía, lo que se hace es buscar el tiempo del ocio, gastar el tiempo del ocio en las pantallas. La pantalla en gran medida ha sustituido el libro, y no lo digo por los e-books, sino que lo digo por la imagen, ¿no? La cultura de la imagen que arrasa. Así que mi enhorabuena y que sigáis en esa línea de actividad lectora. Yo me presto en la medida de lo posible, si no con el libro entero, quizá con una parte de él, que como tengo el copyright no hay ningún problema para sacar algunas fotocopias, pero sí que me gustaría, con el permiso de Leticia, poder tener alguna actividad una vez que lo hayáis leído. En la sala hay personajes que ya lo han leído. Pedro, por ejemplo, mi amigo Justo, Diego Carrión, ya lo conocen, y para mí es una enorme satisfacción que me digan que lo han leído con interés, que no les ha resultado un rollo, sino que, bueno, a pesar de que en algunos casos el tema les pudiera resultar completamente ajeno, caso de Diego, sin embargo, pues ha mantenido su atención, su motivación y su interés. El libro no está pensado ni para educadores, ni para psicólogos, ni para pedagogos, ni mucho menos para filósofos. Está pensado para gente normal y corriente, que, eso sí, que tenga una cierta preocupación por este fenómeno tan extraordinario que es la conducta humana, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que hacen los otros, cómo explicarlo. Si se tiene esa inclinación, si se tiene esa predisposición, pues ya es suficiente. Y yo diría que solo hay que añadir otra cosa para poder plantearse la lectura sin ningún tipo de problema ni complejo, y es recordar que la ciencia no se mueve con veleidades, no toma como objeto de estudio cosas etéreas, cosas imprecisas, sino que la ciencia que conocemos, por ejemplo, la medicina, con la que estáis familiarizados, la química, la biología, la física, se han centrado en objetos reales que se preocupan de delimitar y que se preocupan de objetivar al máximo. Y ya quedaron atrás aquellos tiempos en donde lo que estaba en juego eran elucubraciones más o menos intelectuales, pero que no tenían un correlato material en el que se pudieran apoyar. Vivimos en un mundo en donde se ha producido un enorme desequilibrio. La ciencia, a través de la tecnología aplicada, ha creado unas condiciones de vida extraordinarias. Nuestra vida apenas se parece a la vida de nuestros abuelos. ¿Para qué os voy a decir si nos comparamos con nuestros bisabuelos o más atrás? Se sorprenderían cualquiera de ellos que viniese de cómo vivimos, de nuestros ordenadores, de nuestros coches, de nuestros frigoríficos. Sin embargo, en el libro lo cito, digo, si viniese un griego de la época de Pericles, se asombraría de todas estas cosas. Estamos hablando de 3 siglos antes de Jesucristo. Sin embargo, cuando viese una escuela, cuando viese un parlamento o cuando viese que los hombres siguen enzarzados en guerras, matándose entre sí, diría, esto lo conozco yo perfectamente. Ese desequilibrio que se ha creado entre lo que el hombre ha producido y lo poco que sabe sobre el hombre crea situaciones tremendamente peligrosas. Seguramente que ahora mismo estamos viviendo situaciones en donde no está en peligro únicamente una parte de la Tierra, sino que podemos hablar de peligros globales o de peligros mundiales. Bueno, antes de entrar en el mensaje que
que yo pretendo transmitiros esta noche, porque lo que no voy a hacer va a ser hablaros por completo del libro. Yo he traído solamente he traído, diríamos, 2 mensajes en los que me quiero centrar exclusivamente, que desde mi punto de vista son los fundamentales, son los esenciales. Para que os animéis y que os acerquéis al libro y que lo podáis leer y que lo hagáis con interés. El primero de ellos tiene que ver, como decía, con desmitificar la mente. Ahora mismo cualquier español que se le pregunte sobre qué es la mente responderá con una seguridad absoluta y hablará de ella lo mismo que puede hablar de su riñón derecho, del estómago o de la rodilla izquierda. Es decir, la mente tiene una carta de naturaleza absoluta. Y sin embargo, la mente no es una realidad tangible, sino que es una invención humana. En psicología se habla de constructos, una construcción, algo que el hombre ha creado para explicar lo inexplicable o para referirse a lo inexplicable. Pero no la busquéis, no está en ningún sitio. Por supuesto que la mente no es el cerebro. El cerebro sí que es una realidad orgánica y sí que antes o después se estudiará y se descubrirá cómo funciona y se descubrirá cómo se puede modificar, cómo se puede sanar, cómo se puede intervenir terapéuticamente, etcétera, etcétera. A eso no hemos llegado. Se supone que el siglo XXI tiene que ser el siglo del despegue de las neurociencias, pero no estamos ni mucho menos en ese momento. Cuando revisaba qué es lo que es la mente, hay multitud de definiciones. Tanto Aristóteles como San Agustín coinciden a la hora de decir que que la mente es la potencia del alma. Fijaos en qué términos entramos. Entramos en términos casi teológicos o teológicos. De hecho, hablar de la mente, hablar del espíritu, hablar del alma, incluso hablar del corazón, es estar hablando de una misma cosa. Son términos absolutamente ambiguos que está bien que los utilicemos en el lenguaje coloquial, pero que no tiene ningún sentido utilizarlos en el lenguaje científico porque no conducen a nada. En España, el protagonismo que tiene ahora mismo la salud mental y todo lo relacionado con la mental es extraordinario. Por eso el libro va a contracorriente. Va a contracorriente y con la batalla perdida, ¿no? En Valdepeñas alguien me decía, esto es luchar contra molinos, efectivamente, y molinos bien grandes, y doy por hecho la derrota bajo las aspas del molino, pero alguien lo tiene que decir. Ojo que no soy el único, claro, no soy ningún iluminado ni soy el único, sino que hay más gente que ofrece el mismo mensaje. La mente, como os decía, es un concepto abstracto, tocado en psicología, tocado en teología, y que cuando pretendemos aclararnos si vamos a lo que nos dice la RAE, nos encontramos con cosas como la siguiente. Nos encontramos con que reconoce que es una potencia del alma, con lo cual la iguala y la mete en ese contexto. Yo me pregunto qué pensaría la gente si en vez de encontrarse en los hospitales el cartel de salud mental se encontrase el cartel de salud espiritual. Pues seguramente a alguno le rechinaría la vista y diría, ¿cómo es esto posible?, ¿no? Bueno, pues forman parte de la misma familia, ¿eh? La mente está muy relacionada con el espíritu, muy relacionada con el alma. También se habla de la mente cuando se habla de todos los elementos cognitivos, pero es que los elementos cognitivos son muchísimos. Pensamos, recordamos, somos capaces de crear, somos capaces de asociar ideas, somos capaces de diseñar proyectos. ¿Todo eso es mente? Pues sí, todo eso es mente. Pero con una cosa tan amplia no se puede hacer ciencia. La ciencia necesita un elemento concreto en lo que basarse, necesita un elemento que sea objetivo para poder trabajar. Si no, lo que se hacen son especulaciones, teorías especulativas, teorías de autor, por ejemplo el psicoanálisis es la más conocida, teorías de autor, que no tienen ningún fundamento, diríamos, empírico. Perdonadme la palabra. Por empírico quiero decir basado en el desarrollo de una ciencia positiva, es decir, que se ha hecho con objetividad.
Como os decía, la física, la química, la medicina, todas estas disciplinas que nacen alrededor del trabajo empírico se pueden considerar como tales. Es lo que se llama ciencia positiva, para diferenciarlo de la ciencia especulativa, que es una ciencia que normalmente pues, la hace un autor en el despacho de su casa con mayor o con menor información. Hubo un momento en la historia de la psicología que ante los bandazos que se daban y que se siguen dando, hubo un grupo de psicólogos, sobre todo en el mundo anglosajón, que se planteó un dilema, es decir, para que esto avance nos tendremos que centrar en algo tangible, en algo objetivo. ¿Cuál puede ser ese objeto en el que nos centremos? No había otro más que la conducta, porque la conducta sí que la podemos ver. Lo que una persona hace o deja de hacer sí que lo podemos ver. Sus intenciones, sus pensamientos, sus deseos forman parte de algo interno que es muy difícil manejarlo. Solamente tenemos acceso a ello a través de la introspección, es decir, a través de lo que esa persona nos puede contar de sí misma. Pero eso no es material suficiente para hacer ciencia. Para hacer ciencia necesitamos algo que sea objetivo, y ese algo objetivo es la conducta, lo que hacemos, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que es hablar, por ejemplo, y dirigirme a vosotros. Eso es un comportamiento que se puede ver, que se puede observar y que incluso se puede grabar. De hecho, creo que me están grabando. Así no habría ningún tipo de problema a la hora de decir qué dijo o qué dejó de decir. No, ahí está. Es una realidad objetiva. Cuanto más se consiga objetivar la realidad, mucho mejor. En Valdepeñas me acompañaron en la presentación dos personas que son doctores en química, una de ellas catedrática en química. Y yo les preguntaba, ¿qué pensaríais si en vuestros departamentos de química hubiese una asignatura o hubiera un seminario de alquimia? ¿Qué os parecería si todavía resucitásemos la alquimia y hablásemos de la piedra filosofal y hablásemos de la sustancia de los materiales y de la posibilidad de emigrar de un sitio a otro, que eran a lo que se dedicaban los alquimistas? Esto, claro, a cualquier químico que se lo digas se muere de la risa, ¿no? Le parecería un auténtico disparate. Pues os aseguro que hablar ahora mismo de la mente y lo mental dentro del ámbito de la ciencia positiva, e incluyo en ese ámbito a la medicina, es igual de estridente, exactamente igual de estridente. De hecho, es bastante sorprendente que la salud mental en España esté dentro de la salud física, porque todos los médicos que conocéis son especialistas en algo concreto. Lo son en riñón, lo son en huesos y músculos, lo son en corazón, lo son en la piel, etcétera, etcétera, las diferentes especialidades médicas. Y hay una especialidad, la salud mental, difusa, sin objeto, que nos habla de la mente cuando la mente no está claro lo que es. Y eso, sin embargo, ha progresado y tiene una difusión y tiene una trascendencia extraordinaria. En contestación a la primera pregunta de Pedro, ¿qué me ha motivado a escribir este libro? Pues es denunciar esta situación. Intentar, por lo menos, ofrecer un mensaje diferente al oficial, al oficialista, al que bendice la mente. Este último fin de semana he estado en la Semana del Libro en Madrid y creo que el eslogan era «Entrena tu mente». Ya, jugamos con estas cosas que luego le preguntas a un niño y tiene la absoluta certeza de que tiene mente y que sabe cuál es, pero no le preguntes mucho más, porque no hay una segunda respuesta. Como os decía, no es igual cerebro que mente, son cosas completamente diferentes. Llegados a este punto, nos deberíamos preguntar lo siguiente. ¿Y qué dijo o qué dijeron aquella escuela de psicología, que es muy notable y que es muy numerosa y que sigue vigente? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo respecto de la mente y lo de la conducta? Cambio de diapositiva, no voy a poner muchas, únicamente 3, y os enseño algo que le he estado mostrando a padres y profesores
durante 40 años. No se lo mostraba así, sino que cogía una hoja en blanco y pintaba esto. No sé, para mí es un dibujo muy familiar y de los pocos dibujos que tiene el libro, pues he preferido que esté ahí. Si el redondelito que veis, el óvalo, representa a un ser humano, un individuo, y las flechas son sus conductas, el modelo que cree en la mente, el modelo mentalista, piensa lo siguiente, y ojo que este es el pensamiento oficial, y el que tenéis la mayoría de vosotros. Me extrañaría mucho que hubiese alguien que tuviese una idea diferente. Bueno, quizás Pilar, por deformación profesional si la tenga, pero en el resto creo que estaríais alineados perfectamente en este modelo. Se supone, esas X que veis, se supone que hay algo dentro, no sabemos dónde, dentro del individuo, dentro de la mente, dentro de esa nebulosa que se llama la mente, algo que impulsa el comportamiento. Pueden ser instintos, pueden ser tendencias, puede ser carácter, puede ser personalidad, no sabemos cómo llamarlo, pero hay algo dentro que es el responsable de lo que se hace. El medio, como veis, el medio, el ambiente, no tiene nada, está vacío, porque para las personas que piensan así o que creen en esto, importa muy poco la respuesta del medio. Lo que importa es lo que el individuo tiene dentro, porque va a ser lo que va a impulsar su comportamiento. De manera que cuando surge algún tipo de problema, se tiene que buscar a un experto o un especialista que sea capaz de bucear y entrar en ese óvalo. De ahí esa leyenda que se ha generado alrededor del psicólogo como persona que conoce determinadas claves, determinados resortes, que está iniciado en determinados procedimientos y que es capaz de explorar la mente del que tiene delante. Esa es una leyenda urbana, no es otra cosa. El psicólogo justo debería ser lo contrario. Por profesión debería ser una persona que no se apease nunca de la objetividad y que no especulase y que no proyectase y que no hiciese ningún tipo de suposición hasta que no tuviese suficiente información. Justo lo contrario. Eso que popularmente se cree decir, ¿no? Es que un psicólogo tiene un ojo clínico que puedes estar hablando con él y está descubriendo cosas recónditas. Una leyenda urbana que no tiene más trascendencia. Pues este es el modelo con el que se funciona. Y por lo tanto, cuando alguien comienza a manifestar comportamientos raros, extraños, se le empieza a ver con ojos de sospecha. Actualmente no solo con ojos de sospecha, sino que se intenta patologizar lo que no es normal. Y por eso han abundado tanto los síndromes y los trastornos. Hay síndromes y trastornos prácticamente para todos. El más famoso de todos es al que se refería Pedro, el TDAH, los niños inquietos, los niños nerviosos, los niños hiperactivos. En 1990 no había ninguno en la escuela, ninguno. Eran niños trastos, niños inquietos, niños hiperactivos, pero no pasaba nada. Apareció el famoso TDAH y cuando inauguramos el siglo XX había quien pretendía que el 20 o el 25% del alumnado fuera TDAH. Y ahí está. Y si preguntáis ahora mismo en primero de primaria o en segundo, es decir, levantar la mano los que tomáis algún tipo de pastilla o no sé qué, os sorprendería la cantidad de niños que están siendo medicados por posibles casos de TDAH a los 6 y a los 7 años, con lo que esto conlleva. No entro en esta materia porque da para un capítulo completo. Sí quiero que tengáis claro este modelo, que es el que generalmente nosotros utilizamos. Cuando digo utilizamos, es el que se utiliza cuando hablamos coloquialmente. Pensamos que las personas tienen algo en el interior que es lo que les lleva a actuar. Enfrente de este modelo, como os decía, los psicólogos que eligen la conducta como objeto de estudio plantean que a mí me parece que además de no ser mágico, es razonable, porque la psicología tiene que ser una actividad razonable. Todos vosotros, todo ciudadano, a lo largo de su vida, desarrolla una cierta psicología. Todos somos psicólogos en cierta medida, porque nos entendemos y porque somos capaces de especular sobre los demás.
Por eso decimos de ciertas personas, decimos, no lo invites porque no va a querer venir. Decimos, o propónselo que le va a hacer mucha ilusión. Estamos emitiendo un juicio que tiene que ver con que conocemos algo de otra persona y lo hemos hecho a través de nuestra propia experiencia. O hablamos de nosotros mismos y decimos, mira, no, yo para eso no valgo, no me invites a esas cosas que yo ahí no me vas a encontrar. Luego nos conocemos, forma parte de los aprendizajes básicos que tenemos que ir incorporando a lo largo de la vida. Y hay de quien no lo haga bien, porque si no somos capaces de desarrollar esto, vamos a chocar mucho en nuestras relaciones personales. Os explico el modelo. No importa demasiado lo que haya dentro del individuo, porque está dentro y hoy por hoy es imposible acceder a él. Sus conductas sí que importa, porque son conductas manifiestas, ahí están, es lo que hace, lo que se puede ver, lo que se puede grabar. Y la clave para que esas conductas se mantengan o por el contrario se reduzcan, incluso que se eliminen, la clave es la respuesta que le da el medio. Por lo tanto, la X, que antes la poníamos dentro del óvalo, ahora la X está fuera y está justo en el plano de interacción, justo en el plano de interacción. De hecho, la educación es interacción. Si lo pensáis, ¿qué es la educación? La educación es la relación de un maestro con sus discípulos creando experiencias nuevas. Es interacción. Lo mismo sería la psicoterapia, pero lo mismo es un grupo de amigos, Siempre que entramos en relación con algo, lo importante es la interacción. El secreto es la interacción. Y este modelo tiene una enorme ventaja, y es que nosotros nos sentimos incapaces a la hora de decir qué hay dentro del individuo, pero sí que podemos manejar la respuesta del medio. Eso es lo que diferencia al buen maestro del malo. Eso es lo que diferencia al buen terapeuta del malo, que es capaz de modificar correctamente la respuesta del medio y, por lo tanto, es capaz de modificar las flechas que quedan bajo la columna de conducta. Si estáis oyendo esto por primera vez, comprendo que puede ser un poco difícil de entender, un poco abstracto, porque es sacaros de vuestro modelo tradicional. Pero si lo pensáis, reconoceréis que en las interacciones, pues por ejemplo en el mundo del trabajo, todo está planteado a través de una determinada interacción. Toda nuestra sociedad está planteada a través de interacciones, pero hay muchas veces que esas interacciones están muy mal planteadas, están incorrectamente planteadas y por eso, aunque ofrecen buenos resultados, pero también tienen muchos inconvenientes. No me puedo detener más, me gustaría que retuvierais los dos modelos en vuestra memoria. El primero, que no tiene en cuenta el medio. El segundo, en donde lo importante es la respuesta del medio. Y si nosotros lo pensamos así, siempre hay una oportunidad para mejorar. Incluso para aquellas personas que pudieran estar desahuciadas y que se pudiera decir de ellas, es imposible, es de tal manera que no lo podemos reconducir, imposible cambiar. Siempre es posible el cambio. De hecho, esta forma de trabajar se empezó a aplicar en educación especial con niños desahuciados, con niños que estaban en instituciones en donde no recibían ningún tipo de enseñanza. Bueno, pues incluso con esas personas que tienen dificultad para aprender y que en muchas ocasiones tienen discapacidades de tipo físico o sensorial que dificultan el aprendizaje, siempre se les puede enseñar algo, porque la respuesta del medio siempre puede ser la adecuada. Os pongo por caso los alumnos o los niños con síndrome de Down. Cuando yo estudiaba, y bueno, aunque veáis mis canas no hace tanto, estaban recluidos en instituciones. No se les enseñaba prácticamente nada. Estaban internados y pues vivían en internados, poco más. Se sabe hoy en día que a una persona con síndrome de Down, si la educación que se le da es temprana y es la adecuada, puede desarrollar aprendizajes lo mismo que otra persona, incluso puede llegar algo insospechado a educación secundaria e incluso hay casos que han llegado a la universidad. Se ha solapado la población con síndrome de Down con la población normalizada. ¿Por qué?
porque había un planteamiento diferente. No lo olvidéis por si me queréis hacer alguna pregunta, que desearía que hicierais alguna pregunta o algún comentario al final. Esto no es una presentación del libro, es una charla coloquio, por lo tanto no me extiendo más para que quede ese tiempo en donde podamos compartir opiniones. Y bueno, hay algo que me parece, yo no sé cómo esto no ha saltado a la luz antes, y mucho antes. Esto que os planteo aquí no es mío, lo podéis encontrar en la página de la DGT. Esta es la evolución de los muertos en accidente de tráfico en España, desde que se comienzan a tener datos en 1960, antes del 600, antes de la eclosión del 600, hasta el 2017. Os cuento algo que sobradamente sabéis. La película que os voy a contar la conocéis igual que yo. Se sabe, desde los primeros momentos de la presencia del automóvil, se sabe que la relación entre velocidad, accidente y muerte es alta. Estamos hablando de una correlación importante. Se sabe que la velocidad provoca muertes. Por tanto, desde que empezaron los coches a circular por las carreteras, pues empezó a haber accidentes y empezó a haber muertes. Los responsables, como es lógico, pues empezaron a tomar medidas, a poner señales, a dirigirse a la población para intentar acabar con esta sangría. Os voy a dar algún dato porque seguramente que no se ve, pero sí veis la curva. El pico de la curva corresponde a 1989. Recordar aquel año, 1989, recordar lo que se vivía entonces, ¿no? ¿Dónde pudierais estar en aquel año? 1989. No estábamos todavía en la década de los 90. Techo de los muertos. Estamos hablando de casi 10.000 muertos. Casi 10.000. Por si no sabéis la dimensión del dato, lo comparo. Los muertos de ETA creo que son 830. Y fijaos los ríos de tinta que corrieron cuando la banda terrorista funcionaba y estaba en vigor. Y, por ejemplo, las muertes de violencia de género en el año 22 fueron 45, 830. Y estamos hablando de casi 10.000 muertos en el techo de la curva. Creo que los palestinos, desgraciadamente, rondan los 40.000 muertos. Estamos hablando en un año de 1/3 de los muertos que ha provocado una guerra tan cruel como la que vemos en los telediarios y la que sabemos por los medios de comunicación. Yo creo que el dato es escandaloso, pero es que esto no solamente fue en el año 89, es que si vamos bajando hacia atrás, son 7.000, son 6.000, son 4.000, así hasta que llegamos a 1960, que empezó con 2.600 o 2.500. Yo creo que los datos son estremecedores y aquello no era simplemente para decirlo en un telediario o algo así, ¿no? Sencillamente estamos hablando de datos de guerra. Estos son muertos de una guerra. Había que hacer algo. ¿Qué hacían nuestras autoridades desde 1960 hasta los años 90? Pues recurrir a la mente de los españoles. Recurrieron a la mente de los españoles con todos los medios a su alcance. Seguro que recordáis esa canción de los años 60 que decía: precaución, amigo conductor, el enemigo es la velocidad. Acuérdate de tus hijos que te dicen con cariño: no corras mucho, papá. Hasta ese punto llegó a ser popular. En los telediarios, en los anuncios, en los programas, en las cuñas radiofónicas, por todas partes se reclamaba la atención del conductor para que moderase la velocidad, para que bajara su velocidad en carretera. Y sin embargo los muertos seguían subiendo. Y yo os pregunto, ¿dónde estaba la mente de los españoles? ¿Dónde estaba la conciencia de los españoles? Porque ahora cuando se habla se dice, bueno, esto se soluciona concienciando.
El problema del medio ambiente lo arreglamos concienciando a la población. El problema, tenemos concejales, el problema de las basuras, por ejemplo, en la población, ¿cómo lo arreglamos? Concienciando a la población. Ya veis los resultados de concienciar ante un problema tremendo. ¿Cuándo empezó a bajar la curva? ¿Cuál fue la clave para que la curva comenzase a bajar y llegase hasta 2017, en donde los muertos, a pesar de haberse multiplicado por mucho el parque de automóviles, estaban por debajo del 1960? Desde entonces se mantienen más o menos ahí, ¿eh? Son muchos todavía, es decir, que esto habría que mejorarlo, son muchísimos. Pero es que hemos bajado de 10.000 muertos, hemos bajado a 2.000. Luego es todo un logro. ¿Cuál ha sido el secreto? Creo que casi todos estaréis pensando en ello. El secreto fueron la implantación de medidas que ya se habían probado en otros países, que básicamente eran el carnet por puntos y la estrella de todas, el radar. El radar. El radar que no es el radar solo, porque el radar está conectado, como sabéis, con el ordenador de la DGT, y el radar al final lo que tiene es una consecuencia. La consecuencia es que si te has pasado de los límites establecidos, pues recibes una multa. Es decir, la DGT empezó a plantear una interacción que no estaba planteando, una interacción nueva. Y esto fue lo que hizo, unido a otras medidas, como por ejemplo, como os digo, también el carnet por puntos y algunas otras más, esto es lo que hizo que la curva empezase a venir abajo. No solamente en España, sino en otros países. Por lo tanto, con esto, que este es un experimento, macroexperimento, porque los experimentos se hacen con muy pocos individuos, pero es que esto se hizo con todo el país. Demuestra claramente, por si alguien tiene dudas, yo por eso en el libro digo que este es mi testigo de cargo, para que los que no tengan nada que ver con la psicología puedan tener un ejemplo claro de cómo funciona nuestro comportamiento. Funciona a través de interacción y no funciona a través de un mensaje que nos llegue. No funciona a través del mensaje, el mensaje no cambia nada. Haciendo un pequeño paréntesis, pero por citar otro ejemplo, ¿alguna vez habréis tratado con una persona impuntual? Me imagino que sí. Le habéis explicado, ¿no?, los inconvenientes de llegar tarde, lo mal que está, lo feo que está, que quedemos una hora y que no vengas. Le habréis dado los mejores de vuestros razonamientos. Imposible cambiar a una persona que no sea puntual, imposible cambiarla con razonamientos ni con concienciación, imposible. Sin embargo, esas personas, cuando tienen que coger el tren o el avión, no son impuntuales. ¿Dónde está el secreto? El tren no espera. Esa es la interacción. El tren llega, abre la puerta, está un rato y se va. Y el que está se sube y el que no, no. Eso es una interacción. Eso es una interacción. Y nuestro comportamiento está controlado por interacciones, siempre por interacciones. A lo largo de nuestra vida esas interacciones van sumándose y constituyen una larguísima historia de aprendizaje. Por eso hay veces que una sola experiencia no nos permite ver con toda claridad lo que puede haber detrás. Con un niño pequeño que apenas tiene experiencia, es muy fácil ver cómo la interacción que tiene, por ejemplo, con sus padres o con sus cuidadores, provoca unos comportamientos o provoca otros. Con una persona adulta es más difícil verlo, mucho más difícil porque tiene una historia mucho más complicada. Pero volviendo al esquema interactivo, a pesar de que fuera muy complicado, siempre es posible la interacción. Y bueno, pues no me quiero extender mucho más. En el libro, como podéis comprender, esto se ve con mucha más profundidad, con mucho más detenimiento. Yo creo que si el tema os gusta, que si os atrae, que si las claves del comportamiento humano os resultan interesantes, pues creo que vais a tener una lectura amena. Si no es así, pues lo sentiría mucho, pero yo me atrevería a decir que es un libro que una vez que superaseis los 3 o 4 primeros capítulos, o 5, posiblemente que os engancharía. Y sobre todo los últimos capítulos, cuando se llega a hablar del deporte, de la política, de hacia dónde deberíamos ir, pues creo que resultarían enormemente interesantes.
pero sé que tropiezo con el asunto de la lectura que decía antes, ¿no? Que estamos en una sociedad poco lectora. Por eso, atreverse a publicar un libro pues no deja de ser una temeridad. Yo comprendo que esto que hacemos es una temeridad. Creo que en España se publican más de 2.000 volúmenes al día. Y claro, cuando vas a las ferias esto es paradójico, pero se publica más que nunca, pero parece ser que se lee menos que nunca, por lo menos en literatura. Y bueno, pues no me quiero extender mucho más. Hemos estado alrededor de la hora que era lo previsto, pero sí que quisiera dejar tiempo y hueco para que, si habéis seguido mi discurso y os han surgido algunas dudas, pues que la pudierais plantear. Muchas gracias, Diego, sobre todo por la valoración que haces, que bueno, pues no sé qué decirte, me descoloca cuando dices que es un libro que habría que leer. Muchísimas gracias. Lo que Diego plantea, que ya está iniciado, como veis en el tema, es algo que yo no he tocado. Y es que si se mantiene lo mental, si se mantienen las categorías mentales, si se mantienen las etiquetas, cuando esto se mantiene es que siempre hay un interés detrás. ¿Cuál es el interés? Bueno, pues a veces los intereses son evidentes, ¿no? Pues los intereses farmacológicos nadie los va a discutir. Son más sutiles los intereses que tienen que ver con la dejación de responsabilidades. Cuando un profesor recibe un alumno que viene con un diagnóstico de TDAH, ¿qué piensa? Pues piensa que le llega a alguien con un problema interno, mental, y que por mucho que se esfuerce o que por mucho que haga, no va a conseguir nada. Con lo cual se retrae y justo cae en lo contrario de lo que debería hacer. Porque cuando un alumno con dificultades llega a clase, lo mismo que hablo de un TDAH, podría hablar de un disléxico, cuando llega a clase, lo que debe hacer el profesor es redoblar sus esfuerzos y sobre todo poner en práctica su creatividad docente, que todos los maestros la tienen. Todos los maestros la tienen y la saben poner en práctica. Pero cuando les llega uno de estos diagnósticos, pues se sienten impotentes, se sienten incapaces, piden ayuda, en muchas ocasiones esa ayuda pues tampoco se les ofrece. ¿Qué pasa con los padres? Los padres en muchas ocasiones lo viven también como una liberación de responsabilidades, porque dicen, vale, ¿y qué puedo hacer? He tenido la desgracia, ¿no?, de tener un hijo que tiene TDAH o de un hijo que es disléxico. ¿Qué puedo hacer? O en una familia, ojo, que no estamos hablando de cosas solamente de niños, alguien que en su casa lo diagnostiquen de trastorno bipolar, que actualmente así se diagnostica de ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, ¿qué vamos a hacer si tiene la desgracia de tener ese trastorno? Y hablan de ello como si se tratase de algo en donde no se pudiera intervenir, cuando es justo lo contrario. Habría que plantear una interacción adecuada, guiada por alguien que fuera la que resolviera el problema. Siempre hay intereses. Ahora mismo detrás de lo mental, no solo en España, sino en otros países que también están subidos al carro de potenciar lo mental, pues hay muchísimos intereses, tanto de tipo profesional como de tranquilidad por parte de los responsables y de las personas que tendrían que intervenir. ¿Y ese es el punto? ¿Ante eso cuál es el siguiente paso? Pues habría que denunciar la situación. Como se suele decir, piensa globalmente pero actúa localmente. Sería mi consejo. La guerra y la revolución no se puede hacer de la noche a la mañana, pero en los ámbitos más próximos en donde se trabaja, por ejemplo Manzanares, los orientadores de Manzanares, los docentes de Manzanares, sí que podrían plantarse y en educación, por ejemplo, dar una respuesta diferente, teniendo en cuenta además que toda la normativa que tenemos apoyaría lo que yo estoy planteando, porque toda la normativa nacional y de Castilla-La Mancha apoya el tratamiento de las necesidades educativas, el reconocimiento de la diversidad y para nada plantearía un modelo médico basado en etiquetas. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con que es tal la fuerza de lo mental y de la enfermedad que llegan diagnósticos
no os voy a decir que todos los días, pero todas las semanas, todos los meses sí que llegan diagnósticos a los centros donde les ponen una etiqueta a los niños con las consecuencias que eso tiene. Pedro, ¿tenías alguna pregunta mientras se animan? Yo te preguntaría, ¿existen las enfermedades mentales? Pues es una pregunta comprometida. Como decía antes, hay enfermedades que se pueden localizar y detectar porque en realidad lo que está enfermo es el cerebro. El cerebro es un órgano vivo, es un órgano biológico. Y lo mismo que el intestino o lo mismo que el aparato renal o el aparato circulatorio puede enfermar el cerebro. El cerebro es un conjunto sobre todo de neuronas organizadas, no se sabe cómo, capaces de hacer las cosas más maravillosas, por supuesto, no se sabe cómo funcionan, y también el cerebro es una gran glándula y por lo tanto puede enfermar como glándula y puede enfermar como neuronas. Eso es innegable que es así, aunque se sepa un poco de las enfermedades cerebrales. Pero las enfermedades mentales tienen muy poco que ver, porque las enfermedades mentales, cuando se trata de ver si hay algún órgano dañado, aparece que no hay nada. Los niños con TDAH, cuando se les hacen todas las pruebas de las que se dispone en neuronología, en todas dan negativo. Y lo mismo los disléxicos, y lo mismo los bipolares. No dan nada, por lo tanto no hay nada dañado. No nos estamos moviendo tanto en el plano de lo nervioso, sino en el plano de lo conductual. Y siempre cabe la posibilidad de intervenir, como os decía, siempre cabe, a mayor o menor escala, pero siempre cabe la posibilidad de intervenir. Yo, si los asistentes, los que me oís por primera vez, si con motivo de esta charla, cuando oigáis próximamente la palabra concienciación, se os levantan las antenas, porque se usa mucho la concienciación, si se os levantan las antenas y decís, ojo, que Bernardo dijo que la concienciación hay que cogerla entre comillas, no es nada la concienciación. Si no va apoyada de otro tipo de medidas, de nada nos sirve, es solo discurso. Y si el hombre fuera capaz de cambiar lo que el hombre hace hablando, con discurso, esto no sería ni el planeta Tierra, ni nosotros seríamos la especie humana. Esto sería otra cosa. El lenguaje, el discurso, no cambia nada, nada. ¿Algunas cosas? Justo, dime. Así es. Me alegro mucho que en momentos tan emotivos, tan emocionantes, te acordases de lo que la mente esconde. Es así. El comentarista, yo incluyo en el libro el capítulo del deporte, porque el deporte ocupa muchas horas de la televisión que se ve. Habrá personas que vean tenis, otras que vean fútbol, otras que vean baloncesto, pero se ven muchas horas y escuchamos al comentarista. Y el comentarista, inequívocamente, incorpora citas a lo mental. A veces antes de que empiece el partido, ¿no? Diciendo que vienen con una mentalidad o con otra. Bueno, en el deporte, como veréis, la mentalidad sube, cambia, va en función del resultado. Y punto. No hay otra cosa. O sea que cuando hablaban en mi época decían, tienes más moral que el defensa del Alcoyano, ¿no? Que tiraba el córner y iba a rematarlo. Pues si el defensa aquel o el extremo metía el gol, si mete el gol, en el momento que empiezan los resultados a ser diferentes, cambia el ambiente, cambia, dicen, la mentalidad. Pero esto no ha tenido que ver con nada interior, sino que ha tenido que ver con que el resultado ha empezado a ir por un derrotero o por otro. Si escucháis a un comentarista deportivo, no os va a faltar ocasión de acordaros de lo que yo estoy diciendo esta noche. Tiene que ver con el resultado y no con otra cosa. Y sin embargo, pues en el deporte sabéis que se incluyen a psicólogos deportivos, que no sé exactamente qué harán. Yo conocí a uno, ¿no? de Albacete, que llegó a ser psicólogo del Real Madrid. Y cuando hablabas con él y le decías, bueno, pero ¿y tú qué les dices? No, pues que lo pones un poco en apuros porque sí, efectivamente es mucho hablar. Pero
en el deporte lo que hace falta es que el resultado vaya a favor. Y cuando va a favor, todo se pone viento al popa. Ahora que está Roland Garros, aprovecho para deciros que en la pista de Chartres, se dice, en la pista principal, hay un letrero que dice «Victory belong to the tenacious». La victoria pertenece al más tenaz. Así se habla en el deporte. Comprenderéis que por muy tenaz que sea uno, si no tiene otras cualidades, no puede ganar Roland Garros de ninguna manera, aunque sea el más tenaz del mundo. Sin embargo, en el deporte se dicen este tipo de cosas, ¿eh? La victoria pertenece al más tenaz. No, hace falta técnica, hace falta preparación, hacen falta muchas más cosas. Y además ser tenaz, pero no pongas solo ser tenaz. Estas cosas que tienen que ver con la mente de los deportistas se prodigan de manera gratuita, pero no tienen nada de científicas, ¿eh? Tienen mucho de especulativas, pero no tienen nada de científicas. ¿Por qué hablan así? Pues porque es gratuito hablar, Si un tenista va perdiendo y pierde un set y pierde el otro y ya están en el tercer set, es fácil decir que está mentalmente hundido. Pero si empieza a tener buenos resultados y resulta que gana el tercero y empata a 2 y tienen que ir a un desempate, pero todos son puntos a favor, pues se le dice que ha tenido un cambio de mentalidad. Pues ya está. Es gratuito el lenguaje. Siempre van a encontrar, si nosotros hablamos desde el punto de vista mentalista, siempre se va a encontrar una explicación, porque no hay rigor, es que no hay rigor en el lenguaje, por lo tanto todo cabe. Esto es no sé cómo deciros, no entraña ninguna responsabilidad en lo que se diga y todo cabe. Dime, Diego. Tenemos una cultura tan basada en lo verbal que no lo podemos descartar. Vuelvo al tráfico. ¿Recordáis cuál ha sido el último trabajo de la DGT? Creo que fue por Navidad, el último anuncio de la DGT. Estas Navidades, ¿lo recordáis? ¿Os lo recuerdo yo? ¿Alguien lo recuerda? Salía, era un anuncio mentalista, de los de la mente. Salía una persona que había matado a alguien en un accidente hablando con la persona muerta, con el muerto. Esta es una estrategia mentalista. ¿Vosotros pensáis que con este tipo de estrategias, bueno, otras han sido de un accidente que los llevaban al hospital, todos ensangrentados, cosas así? ¿Vosotros pensáis que con campañas de este tipo se consigue que alguien levante el pie del acelerador y no sobrepase la velocidad? Yo creo que es de sentido común que no. Imaginaos que entre Valdepeñas y Manzanares aparece una señal que indique lo siguiente: tramo sin radares. ¿Qué pasaría? La prohibición a 120 sigue porque estaría en todas las autovías españolas. Entre Manzanares y Valdepeñas, tramo sin radares. Ahora que creo que la carretera está mejor, sobre todo en sentido Manzanares. ¿Qué pasaría? Creo que nos lo podemos imaginar sin hacer el experimento, ¿no? Este es el hecho. Y aceptar que el hombre es quien es y que esto funciona como funciona, pues es que no queda más remedio que hacerlo. Antes o después se hará, porque no vamos a cambiar. La inteligencia artificial y todos los progresos informáticos que van a traer muchas más cosas, porque no han hecho más que empezar. Esto es solo el despegue. Estamos en los primeros compases. No hemos visto prácticamente nada. Estamos en la A y quedan 27 letras en el alfabeto. Queda todo eso. No hemos visto nada. Pero no nos cambiará. No puede cambiarnos. Sustancialmente no nos puede cambiar, porque estamos así. Creo que llegará un momento en donde, por ejemplo, para aprender lenguas, lo podremos hacer de manera artificiosa y todo el problema que tenemos para aprender una segunda lengua se resolverá y habrá algún invento que nos permita hablar con soltura en arameo. Estoy convencido. No me cabe ninguna duda de que eso llegará.
Creo, además, que llegará antes que nosotros podamos poner en práctica otro tipo de cosas que nos resulten de más utilidad. Es decir, que eso está lanzado y llegará y se resolverán muchos problemas. Sin embargo, hay otros problemas de tipo crucial o sustancial que tienen que ver con la convivencia, con las relaciones sociales, con el juego político, con la gobernabilidad de los pueblos, con acabar con la lacra de la guerra, que por mucho que digamos en nuestra sociedad no hemos podido acabar con ella, con acabar con las violencias, etcétera, etcétera, está sin resolver. Y sin embargo no se llama a los psicólogos para esto, no se llama. Como no se llamó en la DGT en la década de los 70 y en la década de los 80, como no se llamó a psicólogos, sino que la gente diseñaba las campañas con su mejor voluntad, yo lo comprendo, pero sin el debido asesoramiento. Y claro, cuando veo que en la Dirección General hacen ese tipo de anuncios como el de esta Navidad, siempre me pregunto, ¿y quién está allí? ¿Quién asesora sobre esto? ¿Quién inventa eso? ¿A quién se le ocurre poner al conductor hablando con el muerto, pretendiendo que con eso se sea respetuoso con la normativa? Yo, en esa introducción que decía Pedro cuando me presentaba, hago una llamada al sentido común. No os vayáis nunca con una psicología mágica, con una psicología de lo extraordinario. La psicología tiene que ser puro sentido común. De hecho, los principios que se obtienen y las leyes que se obtienen en psicología científica no hacen otra cosa más que reafirmar lo que el sentido común dice, lo que se sabe. Y si lo que dice el psicólogo choca con lo que el saber popular ha obtenido, hay que poner en cuarentena lo que dice el psicólogo y volver a estudiar y volver a replantearse la cosa. Porque la experiencia acumulada que tiene, por ejemplo, una abuela que ha criado a no sé cuántos hijos y a no sé cuántos nietos, eso no puede ser gratuito y no se puede tirar por la borda. Eso es ciencia de otra manera y hay que respetarlo. Por lo tanto, no puede haber una psicología de lo extraordinario, no puede haber una psicología mágica, sino que tiene que tener muy bien los pies en el suelo. No sé si te contestaba con esto, Diego, a lo que planteas. Diego ha sido un lector extraordinario, que además ha captado perfectamente, he tenido tiempo de hablar con él, y ha captado perfectamente el mensaje revolucionario, ¿no? Porque es un mensaje revolucionario el que se esconde detrás del libro. Nunca viene mal, o sea, el explicar las cosas siempre puedes añadir elementos informativos. Te pongo un caso para que se entienda mejor. Sabéis que con los adolescentes es un problema el tema de los horarios. El tema de los horarios. Hay un choque generacional. Los padres quieren que sus hijos vuelvan a casa a determinadas horas y los hijos empiezan a decir que no quieren volver a esas horas, además con un justificante poderoso, y es que todos sus amigos vuelven más tarde. Bueno, enfrentarse a eso como padres es enfrentarse a una batalla perdida. La batalla está perdida. Por lo tanto, es mucho mejor negociar que no plantarse y decir en casa a las 11, porque lo digo yo. Claro. En el diálogo tú lo que haces es que explicas esa situación. Pero te estoy hablando negociar. Negociar es plantearle al adolescente en cuestión, vale, yo acepto, pero mira, solo te diré que no hables, hay veces que no es recomendable hablar, sobre todo con niños en determinada edad, porque el razonamiento, ya, me voy al adulto después, es que el razonamiento con el niño hay muchas veces, es que es muy corriente que madres y padres de las generaciones actuales comiencen a razonar con sus hijos a edades muy tempranas, a veces incluso en infantil, ya empiezan con el razonamiento. En una edad en donde el niño no tiene capacidad para comprender las razones del adulto y donde lo que necesita es seguridad en esa interacción y saber que el no es no, que el sí es sí y que la relación interactiva con los padres están bien planteadas. En el terreno del adulto, el diálogo tiene una gran ventaja y es que clarifica toda la interacción. Tengo justo delante, estoy pensando en un adulto que es un deportista. Los deportistas
hablan con el presidente, hablan con el entrenador, se les explica la técnica, la táctica, lo que van a hacer, pero cuando participan en una competición y se tiene mucho interés por obtener el éxito, ¿sabes que además del diálogo, las charlas, sabes lo que hay en juego? ¿Sabes cómo se llama? Tiene nombre de familiar. Prima. Prima. Eso lo sabe, por ejemplo, en el mundo del deporte, el presidente de un club que quiere ascender. Y sabe que aunque les explique que los objetivos son los que son, que han puesto mucho en juego, que están muy ilusionados los seguidores, etcétera, etcétera, aunque sea así, se refuerza con algo que se llama la prima. Y no sabe nada de psicología, pero es que intuitivamente tiene que ser así. El diálogo sirve para clarificar. Cuando tú estás explicando, ponme tú el caso. Te pongo en el impuntual, en el que no llega puntualmente. Si tú hablas y le dices, mira, que no has respetado el horario, que estábamos esperándote, que no sé qué, estar dialogando. ¿Cuándo cambiará? Cambiará en el momento que tú cambies tu propio comportamiento. No voy a negar yo el valor del diálogo y menos el de la lectura. Cervantes decía que solo había dos formas de ser mejor y de aprender, que era viajando y leyendo. No lo voy a negar, pero cuando queremos asegurar el comportamiento de alguien, además del diálogo y de la lectura, el asunto es que se recurre casi siempre a las multas. Se recurre a las multas. Y es un procedimiento erróneo, porque la multa tiene la ventaja de que se pueden obtener buenos resultados en muy poco tiempo, pero el que recibe una multa lo que hace es que quiere escapar y desarrolla conductas de evasión. No interesan los castigos, interesan, por el contrario, interesa lo que en psicología denominamos reforzadores o lo que al lenguaje popular se conocen como premios. También se ponen en marcha, pero no están del todo explotados. Por ejemplo, en tráfico podían explotar eso. ¿Cómo se puede beneficiar al que no tiene multas? En eso deberían trabajar en tráfico. ¿Qué se puede hacer? Porque un conductor participa de muchas cosas, de entrar a la ciudad, de pagar un seguro, de pagar impuestos sobre su coche. Se le podía dar un tratamiento diferente. Sin embargo, solo se le trata con la multa. Por eso es un libro para el debate, ¿no? En un primer cambio es un libro para el debate. No es de mi competencia la medicina, es de mi competencia el uso que se hace de las medicinas. De hecho, hay mucha gente, en Manzanares se decía así, ¿a qué vas al médico? A que me recete. Esto se decía, voy a que me recete. Se han desarrollado así las cosas. Posiblemente desde dentro de la profesión es de donde se tendría que hacer primero una reflexión y un diálogo sobre el problema, pero después habría que tomar algún tipo de medidas. La reflexión, claro que es un problema, claro que es un problema. No sé si era hoy o ayer, que veía en la televisión a una señora que abría el cajón de un armario de su casa para explicar el problema que tenía, porque todos los paquetes de medicina eran del mismo color, que casi todos eran azules, se confundía, y no sé si veis ese telediario, los tenía que sacar y colocar en pastilleros. Pero claro, es que cuando abrió el cajón tenía una farmacia. Claro, es que tenía una farmacia. Bueno, es un problema que no es mío, pero sí se tendría que resolver. Sí se tendría que resolver. Bueno, para terminar, ya que veo, estamos en la hora correcta de estar hora y media. En psicología también sabemos que después de hora y media la atención empieza a fluctuar y ya no se sigue de la misma manera el discurso. Os agradezco muchísimo la atención prestada y, sobre todo, como os decía, a los que ya
habéis tenido la experiencia de leerme y de nuevo le quiero agradecer a Pedro su presencia aquí. También quiero agradecerle a Pilar, mi esposa, le quiero agradecer su colaboración en mis escritos. Este libro está dedicado a ella, porque cuando uno escribe, si escribe solo, se siente un poco desamparado. Yo tengo la suerte de tener en casa a alguien al quien le puedo leer y alguien que me puede corregir. No sabéis lo difícil que es, sobre todo el asunto de la sintaxis, porque llega un momento en donde, aunque mires, no ves. De hecho, en el libro, a pesar de que lo hemos mirado, remirado y requetemirado, pues hay algunas cosas que claman al cielo, ¿no? Dicen, ¿cómo se me ha colado esto? Por ejemplo, en este, que lo he quitado, en este, una fecha, en vez de ser 2017, pues ponen 1997 o algo así. Bueno, que le agradezco muchísimo a Pilar la colaboración que hace no solamente en este libro, sino en todos. Y hablando de libros, bueno, en él también quisiera citar a Alberto Torrijos, que se ha convertido en mi editor, no editor, pero en mi ayuda indispensable para que estas cosas salgan adelante. Es muy complicado y caro editar y él me facilita, en gran medida, me facilita esta tarea. Yo no he traído libros. Estos que veis son los que hay, no hay más cera que la que arde. No sabía hasta qué punto, pues algunos de vosotros ya lo tenéis, no sabía hasta qué punto lo ibais a querer. Bueno, estos están en venta y si queréis que os lo dedique, Pilar os dará el libro en este momento, pero no tengo más gestos. Si tenéis interés, me lo podéis encargar o el libro está en Internet. Si tecleáis Lo que la mente esconde, de Bernardo Fernández Pacheco, tenéis el libro que yo creo que es como principalmente se está vendiendo y se está difundiendo. Y poco más. Si no me decís otra cosa, pues muchas gracias a Leticia porque está haciendo las extras y por la atención que me presta. Y nada más. Espero volver con alguna otra publicación, porque ya que estoy jubilado, pues le he cogido el tranquillo y espero que esta no sea la última. Así que hasta siempre, muchísimas gracias.